Trabajó, bueno. Dice que siempre uno recuerda. Gracias, Patricia, por estar. ¿Necesitas un puntero? Porque nos volvieron, Faraón nos volvió locos, pero vamos a ver. ¿Está? Si lo querés, acá lo tenés. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Ahí tienes un 10 minutos para educarnos. Bueno, gracias a todos. Yo voy a hablar sobre flora y vegetación de Punta Ballena. Mi nombre es Patricia May, soy docente del Centro Universitario Regional del Este. En Punta Ballena estoy realizando mis estudios de doctorado y realicé los últimos 5 años un proyecto CSIC de investigación. Me estoy basando actualmente en estos 2 trabajos. El primero es el informe que presentamos en el momento del manifiesto, se llama Flora y Vegetación de Punta Ballena, un patrimonio natural invaluable en riesgo de extinción. Como verán, hay una larga lista de participantes, somos 20 investigadores de la Universidad de la República, de distintos servicios, distintas facultades, agronomía, ciencias y el CURE, que estuvimos en consenso en que este proyecto dañaría completamente la vegetación natural que hoy existe en Punta Ballena. Por otro lado, ese informe se basa en parte en este artículo de investigación que se llama Plantas vasculares de Punta Ballena, un conjunto de datos para la conservación de un hotspot, que es un punto caliente de biodiversidad amenazado en Uruguay. Bien. En Punta Ballena, a lo largo de la punta rocosa que recién nos mostraba Faraone, encontramos distintos tipos de vegetación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay especies adaptadas a vivir en distintos lugares, ¿sí? Conforman distintos ambientes. Podemos encontrar, y es muy destacado, el herbazal rupícola costero, que ya ha sido mencionado en el año 2005, fue catalogado como un ecosistema vulnerable para la costa, y de hecho se encuentra en muy pocas puntas rocosas de nuestro país, y en Punta Ballena es donde se resalta la presencia de este ambiente. También encontramos un pastizal, ahí estoy mostrando los dos, que es relevante por sus características únicas. ¿Qué es lo que sucede en este lugar? Estamos en una punta rocosa sometida a las condiciones marinas imperantes, ¿verdad? Tormentas, vientos fuertes, salinidad y todo lo que se puedan imaginar que está asociado a este ambiente de estrés. A las plantas no les gusta en general tanto el estrés, ¿sí? Sin embargo, acá hay un conjunto de plantas que presentan adaptaciones importantes a este ambiente, no a otro, a este, ¿sí? Eso hace que el herbazal rupícola tenga características bien particulares y el pastizal también. Todos conocemos, sabemos que nuestro país se caracteriza por presentar pastizales naturales. ¿Qué es lo que sucede acá? En Punta Ballena no hay herbivoría, no hay ganado. Entonces, es un representante, o sea, este pastizal que encontramos en este lugar no está sometido a la ganadería como en otros lugares, y la composición de especies también es bien particular por estar al lado del mar y a estas condiciones de alto estrés. ¿Cuánta superficie estimamos? Son aproximadamente 9 hectáreas de herbazal rupícola y 4,7 hectáreas de pastizal. ¿Qué pasa si se desarrolla este proyecto urbanístico? Chau, desaparecen gran parte de estas 9 hectáreas que fueron declaradas como un herbazal vulnerable para la costa de nuestro país, porque no hay otras puntas rocosas que tengan esta superficie. ¿Sí? Se encuentran otras, pero en superficies mucho más reducidas y no con la calidad ambiental que se encuentra aquí. Y bueno, lo que les comentaba del pastizal también. Bien, ¿qué es lo que sucede en cuanto al número de especies? Declaramos que es un hotspot de diversidad vegetal justamente porque registramos 427 especies. ¿Esto cómo se hizo? Fue un estudio detallado que es replicable porque están las muestras de herbario. Las muestras de herbario más antiguas datan de fines de 1800, principios de 1900, son muestras de berro, hay alguna también de Arechavaleta. Posteriormente hay muestras de Rosenburg, de Marchesi, y luego, posteriormente, hay muestras recientes que se hicieron en los últimos 5 años. El estudio de todas esas muestras de muchos años
es lo que llevó al mapa de vegetación que le faltó saber de dónde vino. Bueno, vino asociada al estudio de muestras de herbario y de la ubicación a lo largo de la punta rocosa. Cuando decimos 427 especies en aproximadamente 20 hectáreas, capaz que no nos dice mucho, es una cifra muy alta, ¿sí? Si lo consideramos, es el 15% de toda la flora de nuestro país, que son más o menos 3.000 especies, solo en 20 hectáreas. Es un montón. Y además, en un lugar donde las condiciones no son las mejores, en este ambiente de alto estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen las plantas que pueden vivir en este lugar y que llegan a ser tantas? Porque 400 especies es mucho. Tienen estructuras particulares y adaptaciones a este ambiente. Algunas tienen adaptaciones a la salinidad, como excretar la sal, otras tienen adaptaciones para vivir sobre la roca y entre las grietas de roca, como las primeras que vemos, que lo que presentan son estructuras subterráneas muy especializadas. Al costado enumeré la cantidad de especializaciones en estas estructuras subterráneas que podemos encontrar. En general son estructuras a nivel de tierra o debajo de tierra, o entre grietas o debajo de roca, que lo que hacen es reservar nutrientes para poder luego volver a germinar. Extraer una planta que tiene una estructura subterránea engrosada en grietas de roca o sobre la roca es realmente casi imposible. O sea, realmente es una tarea que, haciéndola aparte para el número de especies que hay en este lugar, no es posible. Es por eso que consideramos que la propuesta de rescate de flora del lugar no es compatible y tampoco está fundamentada con ningún estudio que sea real y realizable. Porque recién dijeron que, bueno, que habían estudios que Aprobioma, en un momento comentaron, es verdad, Aprobioma, y yo colaboré en esa investigación, seleccionó algunas especies para ver de qué manera podían reproducirse para poder ser integradas ¿a dónde? A complejos urbanísticos, a ciudades, para aumentar la diversidad en ciudades, ¿sí? o en otros lugares. Pero no es una manera de rescate de la flora de un lugar, y mucho menos si estamos hablando de 400 especies. Ese estudio se hizo con 10 especies, no con 400 especies. Bueno, cuando decimos que es un hotspot, porque es un punto caliente de diversidad, no es solo por el número de especies, sino por qué características tienen las especies. Un endemismo es una especie, en este caso una planta, que tiene una distribución restringida en el mundo. ¿Sí? En Punta Ballena hay endemismos regionales, o sea que tienen su distribución en parte de Argentina, Brasil y Uruguay, endemismos nacionales, plantas que solo están en nuestro país y que son especialmente costeras, y tenemos endemismos locales. Y esto es lo más interesante. Punta Ballena tiene especies únicas que, si este proyecto se desarrolla, dejan de aparecer en el mundo, porque su lugar es aquí. Están adaptadas a estas condiciones. Se perderían 2 especies. Acá están las imágenes de las que muchos las conocen. Recién nombraban el senecio en flor abajo, Parodia tabularis, que es una cactácea, y al costado hay 4 especies más. ¿Qué tienen estas 4 especies? Estas 4 fueron identificadas como ecotipo. ¿Qué es un ecotipo? Es una variante genética de una especie que está muy adaptada a este lugar. Tiene coloraciones particulares y también hábitos postrados y formas de vida diferentes a la especie en otro lugar del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están siendo estudiadas. De hecho, una de ellas, esa, la que tiene el número E, está siendo estudiada en una maestría en Brasil para determinar si es una especie nueva para la ciencia. Todavía no se sabe, pero sí es un lugar interesante porque se están dando procesos de adaptación a este medio. Bien, también encontramos especies prioritarias para la conservación, vulnerables y amenazadas para el IUCN, numerosas especies, y todas estas especies, claramente muchas se extinguirían en el lugar. Y por otro lado, si vemos el mapa, que ya lo estuvimos viendo, las áreas públicas y el margen de roca que queda en el borde no es el hábitat de estas especies. Las áreas públicas que se dejan son los estacionamientos, ahí no viven estas especies actualmente, y el resto de la punta,
al borde de la punta tampoco alcanzaría con que quede, porque las especies están distribuidas a lo largo de la punta, ¿sí? En toda la superficie y sobre todo en las zonas más altas es donde tenemos mayor diversidad. Dale. Especies exóticas las hay, sí, son un riesgo en todo nuestro país, sobre todo en las áreas costeras, y la que entendemos como de mayor preocupación es la garra de león, Carpobrotus edulis. Nosotros no teníamos el objetivo de mostrarlas, pero en el proponente sí catalogó y ocupa 0,1 hectáreas actualmente. Es completamente manejable, es una cosa que se puede catalogar y hay experiencias que se están haciendo estudios en el marco de un trabajo final de la LGA en el que se está estudiando la extracción de invasoras en otra punta rocosa que es la Pedrera. Y finalmente, entendemos que es relevante que se tomen decisiones que garanticen la conservación de este lugar. En primer lugar, porque es un sitio único de la costa y lo venimos viendo constantemente, con una superficie considerable de estos dos ambientes relevantes y amenazados para nuestro país, que sustenta una excepcional biodiversidad, con numerosas especies de interés para el mundo, porque que se extingan 2 especies acá se están extinguiendo también para el mundo, y con endemismos locales y ecotipos que todavía se desconoce si son especies en particular. Y si vamos a la ley, que declara qué es un área protegida, los objetos de conservación, Punta Ballena está en todos estos que marqué. O sea, realmente tiene especies únicas, tiene especies relevantes, amenazadas, ecosistemas únicos. Bien, ¿y les quiero? Se acabó. Se me acabó, bueno. Alargue para el otro que no dijo cualquier cosa. ¡Alargue! Sí, sintética. Acá hice una comparación de algunas áreas protegidas para ver cuánto conservan en cuanto a estas especies y a estos ecosistemas. Y si ves la barra roja, eso es Punta Ballena. Tanto de este lado, cuánto conserva del bazar rupícola actualmente, ¿sí? Y de este lado, cuántas especies conserva. Y realmente, hoy en día, Punta Ballena está conservando mucho más, sin ser un área protegida, que otras. No porque las otras no los merezcan, sino porque la superficie del basal rupícola de las otras es menor. Son ambientes diferentes, ¿sí? Así que, nada, me despido. Muchas gracias. ¡Gracias, María!